Margaret Thatcher, 1925-2013, sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del siglo XX. Como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido, 1979-1990, transformó no solo la política británica, sino también las corrientes económicas e ideológicas globales durante la última fase de la Guerra Fría. Conocida como la Dama de Hierro, apodo que le otorgó la prensa soviética por su postura inflexible frente al comunismo, Thatcher encarnó la determinación, la convicción y una fe inquebrantable en el individualismo, el libre mercado y la fortaleza nacional. Su legado, aunque polarizador, sigue definiendo los contornos del debate político en Gran Bretaña y más allá. Infancia y ascenso político. Margaret Hilda Roberts nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Lincolnshire, hija de Alfred y Beatrice Roberts. Su padre, tendero y predicador metodista, inculcó en ella los valores del trabajo duro, la autosuficiencia y la rectitud moral, principios que marcarían profundamente su pensamiento político. Estudió química en Somerville College, Oxford, y tras una breve carrera como investigadora científica, se formó como abogada especializada en derecho fiscal. Su carrera política comenzó al unirse al Partido Conservador a principios de los años 50. Tras 2 intentos fallidos de ingresar al Parlamento, fue elegida diputada por Finchley en 1959. Su ascenso fue constante. Ocupó varios cargos menores hasta que adquirió notoriedad nacional como ministra de Educación y Ciencia bajo el gobierno de Edward Heath, 1970-1974. Su decisión de eliminar la leche gratuita en las escuelas le valió el apodo de Thatcher, la ladrona de leche, pero también mostró su carácter decidido y su disposición a tomar medidas impopulares. Cuando los conservadores perdieron el poder en 1974, el partido estaba dividido y sin rumbo claro. Thatcher desafió a Heath por el liderazgo en 1975 y, para sorpresa general, ganó. Su victoria marcó el inicio de una nueva era para los conservadores. Abandonó el consenso keynesiano de posguerra y orientó el partido hacia el neoliberalismo económico y el conservadurismo moral. Reforma económica y la revolución thatcherista. Cuando Thatcher asumió el poder en 1979, el Reino Unido atravesaba una crisis profunda. Alta inflación, desempleo masivo y huelgas constantes. El país era conocido como el enfermo de Europa. Decidida a revertir décadas de estancamiento, Thatcher implementó un programa radical de reformas económicas basado en el libre mercado, la reducción del gasto público y la desregulación. Su objetivo era controlar la inflación, debilitar el poder de los sindicatos y reavivar el espíritu empresarial. Inspirada en las ideas de economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman, su gobierno redujo los impuestos a las rentas altas, privatizó empresas estatales como British Telecom, British Gas y British Airways, y permitió a los inquilinos comprar sus viviendas públicas. Thatcher creía que los individuos y no el Estado debían ser responsables de su destino. No existe la sociedad, declaró célebremente, subrayando la importancia de la responsabilidad personal. Estas políticas, conocidas como Thatcherismo, transformaron la economía británica, pasando de la propiedad pública y la negociación colectiva a la competencia y la iniciativa privada. A mediados de los años 80, la inflación había disminuido y el crecimiento económico volvió. Sin embargo, las consecuencias sociales fueron severas. El desempleo se disparó y muchas regiones industriales, especialmente en el norte de Inglaterra y Escocia, quedaron devastadas. Sus detractores la acusaron de aumentar la desigualdad y desmantelar el estado de bienestar, mientras que sus seguidores la alabaron por rescatar la economía y devolver la confianza nacional. Estilo de liderazgo y confrontación. El liderazgo de Thatcher fue firme, autoritario y basado en convicciones morales. Rechazaba los compromisos y gobernaba desde la convicción antes que desde el consenso. Su carácter combativo se manifestó claramente en su enfrentamiento con los sindicatos, a los que consideraba un obstáculo para la estabilidad económica y la autoridad democrática. El episodio más decisivo fue la huelga de mineros de 1984-1985, dirigida por Arthur Scargill. Thatcher se negó a ceder, movilizó a la policía y aprobó leyes para restringir el poder sindical. La derrota de los mineros marcó un punto de inflexión. Debilitó la influencia política de los sindicatos y consolidó su poder. Para sus críticos, simbolizó la insensibilidad de su gobierno hacia las comunidades obreras.
Para sus defensores, demostró su coraje para imponer orden y disciplina. La Guerra de las Malvinas y su prestigio internacional. La reputación internacional de Thatcher alcanzó su punto más alto tras la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando la Junta Militar Argentina invadió las islas, territorio británico en el Atlántico Sur. Thatcher reaccionó de inmediato enviando una fuerza naval para recuperarlas. La victoria, aunque costosa, fue decisiva. Devolvió el orgullo nacional, aumentó su popularidad y consolidó su imagen como líder firme y patriótica. A nivel global, Thatcher estableció una estrecha alianza con el presidente estadounidense Ronald Reagan. Ambos compartían una visión común: libre mercado, bajos impuestos y una postura dura frente a la Unión Soviética. Juntos promovieron el giro neoliberal en Occidente y desempeñaron un papel fundamental en el desenlace de la Guerra Fría. Mientras Reagan hablaba del imperio del mal, Thatcher insistía en la fortaleza militar y el apoyo a la OTAN, contribuyendo a la caída del comunismo. Sin embargo, su política exterior también generó polémica. Se opuso a la reunificación alemana en 1990 y mostró un escepticismo creciente hacia la integración europea, postura que terminaría generando divisiones dentro de su propio partido. El poll tax y su caída. A finales de los años 80, el dominio político de Thatcher comenzó a debilitarse. Aunque ganó por tercera vez las elecciones en 1987, su estilo autoritario y ciertas medidas impopulares erosionaron su apoyo. La más dañina fue la introducción del Community Charge o Poll Tax, un impuesto local de tasa fija considerado injusto para los sectores pobres. Las protestas y disturbios que siguieron en 1990 reflejaron el desgaste social y político de su gobierno. Al mismo tiempo, las disputas internas sobre Europa se intensificaron. Su retórica antieuropeísta y su inflexibilidad llevaron a dimisiones dentro del gabinete. Cuando su viceprimer ministro Geoffrey Howe renunció y la criticó públicamente, se desencadenó una rebelión interna. Acorralada por su propio partido, Thatcher dimitió el 28 de noviembre de 1990, poniendo fin a 11 años de gobierno, el mandato más largo de cualquier primer ministro británico del siglo XX. Legado y evaluación histórica. El legado de Margaret Thatcher es inmenso y contradictorio. Reformó la economía británica, redefinió el papel del Estado y devolvió al país una posición de liderazgo internacional. Sus políticas sentaron las bases para el nuevo laborismo de Tony Blair, quien aceptó muchas de sus reformas económicas, pero intentó atenuar sus efectos sociales. Sus partidarios la veneran como la líder que rescató a Gran Bretaña del declive, restauró la disciplina fiscal y promovió la independencia individual. Para ellos, fue una visionaria que modernizó la economía y despertó un espíritu de autosuperación. Sus detractores, en cambio, la consideran responsable de la desigualdad social, la destrucción del tejido comunitario y la imposición de un modelo económico despiadado. Su influencia trascendió las fronteras británicas. El Thatcherismo inspiró reformas similares en Estados Unidos, América Latina y Europa del Este. Su liderazgo carismático, su firmeza ideológica y su defensa de los valores conservadores la convirtieron en un símbolo global de la nueva derecha. Tras abandonar el poder, Thatcher escribió sus memorias, The Downing Street Years, 1993, y The Path to Power, 1995, y siguió ejerciendo influencia moral dentro del Partido Conservador. En sus últimos años, afectada por problemas de salud, se retiró de la vida pública, pero su legado siguió siendo objeto de intensos debates hasta su fallecimiento en 2013. Conclusión. La vida y la carrera de Margaret Thatcher simbolizan la paradoja del liderazgo transformador. Revitalizó una nación mientras la dividía, promovió la libertad individual mientras desmantelaba comunidades y redefinió la política británica para generaciones futuras. Su mandato supuso una ruptura radical con el consenso socialdemócrata y consolidó un nuevo paradigma político basado en la autosuficiencia, la competencia y la responsabilidad personal. Amada u odiada, Thatcher dejó una huella indeleble. La Dama de Hierro no solo cambió los cimientos económicos del Reino Unido, sino que también redefinió el significado de gobernar con convicción en tiempos de incertidumbre. Su figura sigue siendo símbolo de fuerza, determinación e ideología en la historia de la democracia moderna. Con 1200 palabras.